¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la semana 2, microscopía. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los diferentes tipos de microscopio, en particular sobre todas las variaciones de los microscopios que funcionan con luz blanca. El microscopio óptico de campo claro es el microscopio más común y el que solemos tener en los laboratorios de la escuela. También es el más frecuentemente utilizado en los laboratorios de diagnóstico. El sistema óptico de este tipo de microscopio consta de una fuente de luz que pasa a través de un diafragma, un condensador, la muestra, lentes objetivos y lentes oculares. Este tipo de microscopio se caracteriza por recolectar toda la luz que proviene de la lámpara y ha logrado pasar por la muestra o espécimen. Donde no hay muestra, la luz va a pasar por completo a través de la laminilla. Por lo tanto, nosotros vamos a ver el fondo brillante. Las células humanas suelen ser incoloras y translúcidas, por lo cual no se distinguirían bien de verlas sin teñir en el microscopio de campo claro. Así que por lo general las observaciones en campo claro suelen ser precedidas de procesos de tinción, de los cuales hay una gran variedad y se utilizan en función de lo que queramos observar. En el ejemplo que vemos en la diapositiva se ha logrado teñir una muestra de expectoración humana que contiene una gran cantidad de bacterias. Para esta tinción se han utilizado un colorante azul y un colorante color fucsia. El colorante azul, azul de metileno, ha teñido las células humanas y a los restos de mucosa, mientras que el colorante fuchsia fenicada ha teñido a las bacterias presentes en la muestra. El contraste dado por los colorantes nos permite identificar la presencia de estas bacterias y dar un diagnóstico. En el microscopio de campo claro también podemos observar células vivas y sin teñir, solamente que no podremos observarlas con mucho detalle. Otra variante del microscopio óptico es el de campo oscuro, cuya conformación es muy parecida a la del campo claro, excepto por la presencia de un filtro opaco. Este filtro evita el paso de luz por el centro del condensador, de manera que los haces de luz que llegan a la muestra vienen únicamente de las orillas del condensador. Debido a la difracción que el condensador ejerce sobre estos rayos, aquella luz que viene directamente de la fuente va a salir fuera del área donde puede ser captada por el objetivo. Solamente los rayos que sean difractados por la misma muestra y cambien la dirección de la luz van a poder llegar al objetivo. Es decir, el lente objetivo solamente recibe la luz reflejada por la muestra. Como resultado, dado que no hay luz pasando directamente desde el condensador hacia el objetivo, el fondo de la imagen se ve oscuro, mientras que toda aquella estructura que haya reflejado luz hacia el objetivo se logra ver brillante. Este tipo de microscopía nos permite observar células vivas y sin teñir, y además es muy útil para observar bacterias demasiado pequeñas para ser observadas por el microscopio de campo claro. Es el caso de las espiroquetas, cuyo ancho no supera la media micra. Por lo tanto, entre la luminosidad del campo claro suelen perderse. Algunas estructuras, como los flagelos de algunos parásitos, también pueden observarse mejor en un microscopio de campo oscuro. Otra variante del microscopio óptico más compleja es la del microscopio de contraste de fases. Este microscopio tiene una conformación muy parecida a la del microscopio óptico de campo claro, excepto por dos piezas que hacen bastante diferencia. Una de ellas es el diafragma anular, el cual solamente permite pasar la luz por ciertas regiones o anillos. La luz que pasa por estos anillos se difracta en el condensador, pasa por la muestra y luego pasa por los lentes objetivos. En los objetivos es donde está la segunda pieza importante de este tipo de microscopio, la placa de fases. La función de la placa de fases es la de hacer más evidente la diferencia de fase que hay entre las ondas de luz que han pasado por la muestra. ¿Pero qué es eso de la diferencia de fase?
Bueno, recordemos que la luz se comporta como una onda y cada uno de los fotones que están atravesando la muestra tiene una cresta y un valle. Cuando los diferentes fotones coinciden en el espacio en la posición de sus crestas y sus valles, entonces se dice que esos fotones o esas ondas de luz están en fase. Sin embargo, cuando alguno de los fotones pasa a través del material biológico que tenemos en nuestra laminilla, pues va a disminuir un poco su velocidad y se va a retrasar respecto del otro, de manera que sus crestas y sus valles ya no coinciden. A eso le llamamos un cambio de fase. Nosotros observamos eso como un mayor contraste entre las zonas iluminadas y las oscuras. Aquí podemos ver cómo se cuentan con dos tipos de microscopios en función del tipo de placa de fases que tengan. En una de ellas, el material que absorbe luz que proviene de la muestra está en la parte interna o media de la placa de fases, como se vería aquí. En la placa B, la parte media de la placa de fases es de vidrio solamente, por lo que es por aquí por donde pasa la luz. Este tipo de placa se utiliza para generar imágenes con contraste brillante negativo, mientras que la placa B se sirve para generar imágenes contraste oscuro positivo. ¿Pero cómo es que se ve eso? Así. Lo que nosotros observamos aquí es una célula que está siendo observada por el microscopio de campo claro. Esta misma célula, una vez que se han colocado tanto el diafragma anular como una placa de contraste oscuro, nosotros vemos esto. Se ven mucho más marcadas tanto las membranas que limitan a la célula como algunas de las estructuras internas. Esto que vemos aquí es el contraste oscuro, es decir, las zonas que han retrasado a las ondas donde está la célula se ven más oscuras que el fondo. Y esto es una célula que no ha sido teñida, solamente se marcan las diferencias por el cambio de fase de las ondas de luz que la han atravesado. Si nosotros utilizamos una placa de fase de contraste brillante, entonces vamos a ver esto de aquí abajo, donde el fondo se ve más bien de color gris, un poco más oscuro, mientras que las zonas donde ha tocado la luz se ven de un color brillante. Aquí, en este contraste de fases brillante, es muy común observar estos halos típicos, como un halo brillante alrededor de la célula o la estructura biológica que ha chocado con algunos de los rayos de luz que la atraviesan. Una de las cosas importantes es que todo lo que observemos en un contraste de fases, al no ser teñido, puede estar vivo todavía. Por lo mismo, es muy útil este tipo de microscopio en el área de microbiología, en particular en el área de parasitología, donde podemos ver algunas de las estructuras de los parásitos que nos permitan identificarla. Otro tipo de microscopio óptico muy sofisticado es el de interferencia diferencial o Nomarsky. Este tipo de microscopio utiliza luz polarizada. ¿Qué es la luz polarizada? Bueno, las ondas de luz se encuentran viajando en todos los planos, como podemos ver aquí. Hay una que va de arriba a abajo, otra de izquierda a derecha y varias en los ángulos intermedios entre esos dos planos. Cuando nosotros ponemos un filtro polarizador, este filtro funciona como una rendija que solamente deja pasar la luz que va en la misma dirección que la rendija. En este caso, solamente ha dejado pasar las ondas verticales. Esto es polarizar la luz. Los microscopios ópticos de interferencia diferencial lo que hacen es polarizar la luz que viene desde la fuente. Puede en el proceso utilizar algún filtro de color. Pero además de polarizar, lo que hace es hacer pasar esta luz
que ya solamente va en un plano, por un filtro Wollaston, que es básicamente un prisma. Este prisma va a dividir la luz en dos haces distintos. Estos haces luego van a pasar por el condensador, por la muestra, por el lente objetivo, y arriba del lente objetivo se va a encontrar un segundo prisma y otro filtro polarizador. La suma de todos estos elementos lo que va a generar es, una vez más, desfasar las ondas de luz. Es decir, al desfasar las ondas de luz, una vez más vamos a obtener un mayor contraste entre las estructuras de la célula y el fondo. Pero además, al ser utilizada luz polarizada, vamos a disminuir los brillos que podían estar interfiriendo con nuestra observación. Si ustedes recuerdan, en el microscopio de contraste de fases, nosotros podíamos ver el halo de difracción alrededor de la célula, que era muy brillante. Con la luz de interferencia diferencial esto no pasa y nosotros obtenemos imágenes como la siguiente, que son células perfectamente definidas donde podemos observar sus estructuras sin necesidad de teñirlas y sin el halo brillante que está alrededor, que es muy común en el contraste de fases. También este tipo de microscopio óptico permite observar estructuras de células vivas que no han sido teñidas. Existe otro microscopio que utiliza la luz polarizada sin necesidad de utilizar prismas. Esta es la microscopía de luz polarizada, a secas. Este tipo de microscopio utiliza también filtros polarizadores, uno antes del condensador y otro en el lente objetivo. El proceso es el mismo, nada más que no utiliza los cristales y por lo tanto no aumenta el contraste entre muestras. Una de las cosas interesantes que tiene este microscopio es que pueden utilizarse una serie de filtros para escoger el color que va a pasar a través de la muestra. Este tipo de microscopios permite resaltar estructuras sólidas y cristalinas tanto en las células como en los fluidos corporales y se utiliza para la búsqueda de cristales en fluidos como en el sedimento urinario, generando imágenes tan coloridas como estas. Aquí no solo la forma del cristal nos va a decir de qué se están formando cristales en el tracto urinario, sino que también el color que es característico de cada uno de los cristales que podemos encontrar ahí, nos va a dar pistas sobre su identidad. Además, también podemos estudiar estructuras como el tejido muscular y el tejido óseo, ya que ambos tienen estructuras que pueden reflejar muy bien la luz polarizada. En este caso, estructuras blandas, como otro tipo de células que no tengan fibras musculares, son muy difíciles de observar por este tipo de microscopía, por lo tanto, estamos más bien limitados a este tipo de muestras.